compró una choza rechazada por monedas. Al barrer el suelo, descubrió una madriguera que no solo guardaba a una persona, sino que puso en duda el precio de la seguridad y la riqueza. Fue en la aldea de La Cumbre, provincia de Salamanca, en el verano de 1927, cuando el ex empresario Emilio Vargas, con 51 años y el traje de las ruinas de su vida, abrió una puerta que nadie quiso mirar. ¿Te imaginas perder todo y, al intentar recomenzar con lo poco que queda, hallar debajo de unas tablas algo que obliga a decidir entre algarabía de recompensas y la compasión más peligrosa? Antes de seguir, suscríbete y da like, porque lo que viene cambia el sentido de palabra recompensa. Dime en los comentarios de qué pueblo me lees y si tú ayudarías o denunciarías a alguien escondido por miedo. Lo que estaba dentro olía a humedad y tabaco viejo, y era valioso de una manera que no se mide en monedas sino en vida. Emilio había sido un hombre de oficinas y maletines, propietario de una pequeña fábrica de herramientas en la ciudad de Zamora. Su caída comenzó con un crédito mal calculado y una sequía que destruyó proveedores. Perdió fábricas, socios y luego la casa en la ciudad. El corazón del backstory es breve pero profundo. Nacido en una casa de taipa en las afueras, hijo de una costurera llamada Isabel y de un zapatero llamado Joaquín, había aprendido a medir riesgos con la misma precisión que dividía la herencia de unas pocas libras. Tras la bancarrota, vendió lo que quedaba y se marchó al pueblo donde de niño comía rapadura junto a otros huérfanos de la industria. En ese retorno había orgullo, pero también una urgencia por encontrar un lugar donde dormir sin deber nada. Vivió semanas en la pensión de la plaza, con olor a sopa y madera húmeda, hasta que vio la choza junto al arroyo que nadie reclamaba. No fue una decisión de desesperación sola, fue la suma de nostalgias, la necesidad de un techo y la esperanza de recomponer un nombre propio que ya no respondía a cartas. Empezó a dormir en la habitación de tablas, a escuchar el bullicio lejano de la iglesia y a recordar que en su infancia la palabra alforria sonaba a promesa y a libertad. Entró en la tienda del pueblo y negoció con Joaquín el tendero. ¿Por cuánto me la dejas?, preguntó Emilio con voz contenida. Por unas monedas, Emilio, la choza no vale para nadie, respondió Joaquín mientras golpeaba el mostrador con la punta de una llave. No puedo seguir pagando el alquiler, dijo Emilio. Toma 15 monedas y tráeme el papel, dijo Joaquín y llamó a Manuel el escribano. Manuel, ¿puedes dejarlo por escrito? Manuel, el escribano, miró la choza desde el umbral. Está vacía desde años, nadie reclama, pero cuidado con el suelo, cruje y huele a miel rancia, advirtió. Lo sé, dijo Emilio, no pido más que un techo. Que te vaya bien, murmuró Teresa la vecina, cuidado con el arroyo si llueve. Los sonidos eran de monedas que caían, la madera queja, la voz de un hombre que ya había perdido la contabilidad de sus llantos. Aquella escena de compra fue sencilla pero cargada de detalles sensoriales. El metal frío de las monedas, el polvo que se pegaba a los dedos, el sabor amargo de una rapadura que le ofreció la señora Rosa para celebrar su nueva precaria propiedad. En la transacción había nombres que quedaban, había testigos como Joaquín, Manuel, Teresa y Rosa. Los primeros días trabajó en la choza con sus propias manos. La choza olía a heno viejo y a humo de chimenea apagada. Tocaba las tablas con la palma áspera, sentía la humedad que venía del suelo y el polvo que se clavaba en la garganta. Hizo un plan de reparaciones con la ayuda de Lucia, una carpintera que venía de la vecina alquería. «Tienes que sustituir esas tablas podridas», dijo Lucia mientras olía una veta de madera para detectar carcoma. «Si no, el suelo te dará problemas», añadió. «¿Cuánto me cobrarás?», preguntó Emilio. «El precio justo y un café compartido», contestó ella sonriendo. En esa escena de trabajo y transformación, cada acción fue sensorial. El roce de la lijadora en la palma de la mano, el crujir de fibras, el olor a barniz, el brillo momentáneo de una tabla nueva. Emilio comía sopa fría junto a Manuel, el escribano, bebía agua del arroyo con gusto mineral y escuchaba el canto de un ruiseñor que parecía anunciar esperanza. Cuando intentó clavar una tabla con la cabeza de un clavo vieja, una pieza cedió y dejó al descubierto un hueco estrecho. Al principio pensó que era el resultado de roedores o de la erosión, pero al raspar con la punta de la cuchilla emergió una boca de tierra, una madriguera, hecha con madera y tela, con señales de haber sido usada por manos humanas y no por animales. El descubrimiento fue lento y húmedo. Al quitar las tablas la madriguera se abrió como una herida que había esperado una mano. El aire que salió olía a sudor, a pan quemado y a tinta.
Emilio bajó una lámpara y vio una escalera improvisada. «¿Quién vive ahí?», susurró. «No lo sé», respondió Lucia, que había venido a ayudar. «Maldición, esto no es normal», murmuró Teresa, que había asomado. Con cuidado sacaron una escalera, y Emilio bajó, sintiendo bajo sus botas un frío que le atravesó la rodilla. La madriguera no era un nido de roedores. En la penumbra había una persona encogida, con una manta raída, una cara cubierta de polvo y ojos que brillaban con sorpresa y miedo. «Tranquilo, no le haremos daño», dijo Emilio, y la voz retumbó en la sien del hombre escondido. «No puedo salir», dijo la persona con voz queda. «Me llamo Miguel», añadió. «Tienen que ayudarme». En ese momento el dilema moral se presentó con crudeza: denunciar y recibir recompensa o esconder y cuidar a alguien que claramente huía de algo más que pobreza. El primer intercambio entre Emilio y Miguel fue de más de 8 frases, cada una cargada de información y tensión. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Emilio. «Me escondí», respondió Miguel. «¿De quién?», insistió Emilio. «Del capitán del Mato», susurró Miguel. «Y de hombres que traían contratos y órdenes». «¿Qué te hacen esos hombres?», preguntó Lucia, moviendo una lámpara para ver mejor. «Me buscan por rumores, por una escritura antigua que dicen que tengo, por un papel que prueba que mi abuelo recibió una alforria, y ahora una hacienda reclama tierras». «¿Tienes documentos?», preguntó Manuel el escribano, que había descendido al borde de la madriguera. «Los enterré con una caja de cartas», explicó Miguel. «Pero no son joyas, son palabras, sellos, una petición de libertad. Si eso prueba una injusticia, puede ser peligroso», dijo Teresa con voz baja. «¿Quieres denunciar o esconderte?», preguntó Emilio. «No puedo volver a la senzala ni a la vergüenza», dijo Miguel. «Yo no pediré que me vendan por recompensa», respondió Emilio tras una pausa. «Te cuidaremos», completó Rosa, la señora de la pensión. Esa decisión abrió una red de apoyos. Empezó entonces una escena de cuidado y planificación que implicó al padre local y al cura de la iglesia. «Padre Alonso», dijo Emilio en la sacristía, «hay un hombre escondido en mi choza». «¿Quién?», preguntó el padre Alonso con la mirada entornada. «Se llama Miguel y teme por su vida», dijo Emilio. «Si vinieran a buscarlo, lo acusarían incluso de cosas que no hizo». El padre tocó su crucifijo, olió a cera y dijo: «En la iglesia no se niega refugio a quien pide confesión y amparo, pero debemos ser prudentes». «¿Podría darlo albergue en la sacristía por un tiempo?», preguntó Manuel. «Sí, por unos días. Hablaremos con la parteira, con la bibliotecaria y con Rosa. Haremos un plan», respondió el padre Alonso. Durante esas conversaciones se desplegaron nombres nuevos que se convirtieron en aliados. La parteira Carmen, que curó una infección, el herrero Antonio, que fabricó una rampa, la bibliotecaria Isabel, que guardó documentos, y la joven Lucia, que hizo una camilla improvisada. Se acordó intercambiar refugio por trabajo y discreción, y los diálogos entre ellos fueron numerosos y reveladores. «Si alguien pregunta por una casa de tablas, que nadie diga nada», explicó Rosa. «Si llega el capitán del Mato, lo distraeremos en la plaza», propuso Joaquín. El plan fue simple en apariencia y complicado en su moral. Proteger a Miguel podría significar conspirar contra las autoridades que buscaban una supuesta escritura. La tensión escaló cuando se percataron de que la búsqueda no era casual. Un mensajero de la hacienda llegó con papeles y un hombre de mirada dura anunció que se ofrecía recompensa. «Recompensa por el cadáver o por información que lleve a su captura», dijo el mensajero con voz metálica. «Esto se complica», murmuró Manuel. «Tenemos que moverlo», dijo Lucia. «No podemos permitir que lo agarren». Durante la noche del rumor se vivieron 2 párrafos de tensión prolongada que describían sonidos y ritmos con detalle. En la primera escena, los pasos de caballos resonaron cerca del arroyo, el viento trajo olor a pólvora y el sueño de Emilio se quebró en sobresaltos. En la segunda, una voz afuera llamó por el nombre de Miguel, y la sangre de todos se heló. «Miguel», gritó alguien, «sal y habla con nosotros». «No responderemos», dijo Emilio desde el interior usando un pañuelo para cubrir su boca. La tensión se estiró como una cuerda tensa por largos minutos que parecieron horas. El lector siente el frío del suelo, la humedad que empapa las botas y el crujir de una tabla bajo un peso sospechoso. Fueron momentos que sumaron miedo y estrategia. La huida fue planificada con precisión casi artesanal.
Emilio, acompañado por Antonio y Joaquín, llevó a Miguel al campo a través de senderos que solo los viejos conocían. «Sigue por la vera del río y no vuelvas por el camino principal», dijo Antonio señalando juncos mojados. «No mires atrás», agregó Joaquín. La persecución por la maleza incluyó un choque con el capitán Duarte, un hombre que representaba la autoridad y la violencia rural. «¿Qué hacen aquí, hombres?», preguntó Duarte con voz de mando. «Solo caminamos», respondió Antonio. «¿Qué buscan?» «Nada», dijo Joaquín. «No mientas», susurró Duarte, y en esos segundos se sintió el peligro. Hubo diálogos tensos de varias rondas entre Duarte y el grupo, con palabras duras, amenazas de cárcel y sugerencias de recompensa. «Si no me entregan al fugitivo, vendrán consecuencias», dijo Duarte. «Nosotros solo vendemos leña», respondió Emilio tratando de mantener la calma. «Las manos tiemblan», recordó Rosa después, y el aire supo a hierro y a raíces rotas. Finalmente, una distracción creada por la campana de la iglesia y un viejo peatón que fingió perder una mula permitió que el grupo cambiara de dirección y alcanzara el refugio real, un asentamiento viejo que los ancianos del lugar llamaban Quilombo en broma y memoria, un lugar de resistencia y de apoyo mutuo. El refugio fue una sorpresa, no era un lugar clandestino, sino una microcomunidad de campesinos que ofrecía no solo cama, sino curas y planificaciones para casos como este. Allí, Miguel recibió atención de la parteira Carmen, que limpió una infección en su pierna, tomó sopa caliente y escuchó historias de censalas y de antiguos pactos que resistían a los dueños de hacienda. El olor a hierbas curativas y a pan recién hecho llenó las noches. «Aquí nadie pregunta por la procedencia del dolor», dijo Carmen mientras aplicaba ungüento. «Se cura y punto». El liderazgo local recayó en don Manuel, un anciano que recordaba documentos y defendía derechos. «No podemos permitir que el temor escriba su historia», dijo don Manuel. En ese espacio de recuperación física y de reconstrucción de confianza, hubo diálogos largos donde Miguel contó la verdad. Su abuelo había recibido alforria en un folio con sello, pero la hacienda exigió tierras y firmó escrituras falsificadas. «La escritura es una palabra que pesa más que la sangre», dijo Miguel. «Mi abuelo dejó cartas», añadió. La comunidad, compuesta por Rosa, Joaquín, Lucia, Antonio, Isabel y el padre Alonso, decidió que la verdad sería investigada y que el pueblo tendría que enfrentar la historia de su pasado. El epílogo se desplegó en 3 tiempos y mostró la transformación colectiva y el legado que emergió de esa decisión de compasión. Un mes después, Miguel había recuperado fuerza física y había empezado a colaborar con la panadería de Rosa y con la herrería de Antonio. Había una sensación de comunidad feroz, de gente que se cuidaba. «Nunca creí que tantos nombres se unirían por una sola persona», dijo Miguel en voz baja durante una comida comunal. 3 meses después, la bibliotecaria Isabel logró encontrar en archivos locales una nota de venta y una antigua escritura que demostraba irregularidades. Manuel el escribano certificó la existencia de sellos y la iglesia aportó una fe de bautismo que corroboraba linajes. Se realizó una reunión en la capilla donde el pueblo se manifestó y el padre Alonso pronunció palabras que no eran sermón ni política, sino llamada a la dignidad. Se inició una denuncia ante autoridades más altas y la noticia se expandió, obligando a mirar documentos que antes se ocultaban. Se nombraron testigos y con el testimonio de varios, la presión sobre la hacienda creció. Se organizaron comisiones para defender derechos y la palabra alforria volvió a circular con respeto. Se descubrió que la choza de Emilio no solo había salvado a un hombre, sino que había destapado redes de falsedad que afectaban a varios vecinos. Se pronunció el nombre de la senzala como recuerdo de abusos y se habló de memoria como resistencia. 6 meses después, la comunidad logró una resolución parcial que protegía a los descendientes y forzó a los dueños a renegociar tierras. Emilio recuperó algo más que calma, recuperó un proyecto para transformar la choza en un centro de documentación y apoyo a quienes buscaban papeles y reparación. Miguel empezó a trabajar formalmente como asistente en la biblioteca local, colocando sellos y ordenando cartas antiguas. La gente trajo rapadura,
panes, herramientas, y en una noche de lluvia se celebró con música el que ya no hubiera que temer al capitán del mato. La memoria colectiva cambió. Lo que fue madriguera se convirtió en símbolo de que la compasión puede abrir procesos legales y sociales. El legado fue tangible y simbólico a la vez. La conclusión recogió la lección. Emilio compró una choza por monedas y encontró una madriguera que obligó al pueblo a elegir entre la comodidad de mirar a otro lado y el riesgo de ayudar. Lo que pareció sucata era historia viva, y lo que se ganó no fue oro, sino verdad y comunidad. La transformación fue concreta, con documentos, con curas físicas, con acuerdos y con una pequeña placa en la pared de la choza que decía memoria y reparación. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que cree en la dignidad de las personas y susurra en voz alta que el valor no siempre se cuenta en monedas, sino en las vidas que tocamos. A veces, la madriguera que tememos alberga la posibilidad de cambiar todo.